Bendito su nombre para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Quisiera, hermanos, que leyéramos un versículo para empezar este tema del día de hoy. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a meditar una vez más en la palabra del Señor. Amén. La palabra de hoy es para nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a la primera carta a los Corintios, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. La primera carta a los Corintios. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a leer el capítulo 15. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el verso 57. Gloria a Dios. Y el verso 58. En el nombre del Señor Jesucristo. Así dice su palabra, hermanos. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. ¿Y qué más, hermanos? Y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, hermanos. Tome su asiento alabando al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito su nombre para siempre. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Estar firmes. Ahora, Dios a nosotros, amén, a nosotros su pueblo, nos dio la victoria en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Es solamente confiar en el Dios. Porque si Dios lo dijo, amén, Él lo va a hacer. Solamente tiene uno que esperar el tiempo de Dios. Amén, hermanos. Y ese es el asunto donde comúnmente los seres humanos, todos en general, hermanos, tendemos a desesperarnos cuando la situación no mejora o cuando la necesidad no es suplida. Santo es nuestro Dios. Es un asunto tremendo esto, y es ahí, hermanos, donde uno tiene que confiar en Dios plenamente y creer a lo que la palabra de Dios dice. Si el Señor dice que nosotros somos victoriosos, amén, así es, hermanos, aunque nosotros en el momento no veamos, ¿verdad?, la solución al asunto. En Cristo hay poder, hermanos. En Él está la victoria. Estad nosotros, ¿cómo tenemos que estar? Firmes, amén, y constantes. ¿Cómo? Creciendo en la obra del Señor los lunes, los miércoles y los domingos. Siempre, en todo tiempo, tenemos que estar nosotros como creciendo en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque dice aquí su palabra que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén, hermanos. Hay recompensa del Señor. Entonces, cuando una persona está confiada en Dios, solamente espera el tiempo de Dios. Solamente espera en que Dios sea que se glorifique. Entonces, hay ocasiones en las que Dios se prolonga, se tarda. Hay otras ocasiones en las que Dios contesta rápidamente. Y en ambas, ¿verdad?, maneras de contestar de Dios, hemos, hermanos, experimentado eso en Dios. A veces se tarda y a veces contesta rápido el Señor. Pero usted y yo somos victoriosos en el Señor. En Él, hermanos, nosotros, ¿verdad?, podemos vencer todas las adversidades.
Santo es nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Todo el trabajo, hermanos, que usted haga, porque usted es una persona, oiga, usted es una persona bendecida por Dios. Amén. Yo soy un bendecido por Dios. Todo el trabajo, hermanos, que nosotros hagamos, no vemos nosotros, ¿verdad? Un cheque o un billete que se nos dé. Pero aquí el asunto no es algo meramente literal, sino que es una recompensa espiritual. Amén, hermanos. Dios nos bendice también materialmente, pues su palabra dice que de él es toda la tierra y su plenitud. Él es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Santo es nuestro Dios. Entonces, como dice el Señor Jesús, nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas el mismo Señor las va a añadir. O sea, no es, hermanos, perder el tiempo estar en las cosas del Señor. No es perder el tiempo. Todo esto no es en vano, hermanos. Todo esto Dios le va a recompensar. Todo esto. Solamente tiene que esperar, confiar, creer en la palabra de Dios, que Dios lo va a hacer. Santo es nuestro Dios. Tenemos que estar nosotros como firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Cuando nosotros trabajamos en lo físico, en lo literal, cada cierto tiempo recibimos la recompensa del trabajo que nosotros hacemos. Cuando nosotros recibimos esa recompensa, ahí se acabó el asunto. Sí, hermanos, estamos aquí. Ahí se acabó el asunto. Amén. Cuando ya recibimos nosotros. En lo de Dios, hermanos, no se acaba. En lo de Dios es para siempre. Aunque la persona se muera y parta de este mundo, su palabra dice en Apocalipsis que las obras que él hizo en el Señor siguen con él. No es en vano. Colosenses capítulo 3, hay recompensa eterna, hermano. Santo es nuestro Dios. Colosenses capítulo 3 dice el versículo 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué cosa? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Recompensa de la herencia. ¿Y de cuál herencia se refiere? La vida eterna. Santo es nuestro Dios. Vamos a Marcos capítulo 9. Gloria a Dios. Por muy sencillo que parezca un acto, una obra, ¿verdad? Un gesto de amor, ofreciéndole algo a una persona, hermano, Dios le recompensará. Marcos 9:41 dice el Señor, en Marcos 9:41, gloria a Dios, alabemos a Cristo Jesús, nuestro Dios. Capítulo 10 dice ahí la palabra del Señor. Capítulo 9, después vamos a ir al capítulo 10. Capítulo 9, verso 41. Dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, ¿por qué va a ser recompensado? Porque es de Cristo. Amén, hermanos. Un vaso de agua que usted ofrezca a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, hermano, el Señor le va a recompensar por ese acto. Santo es nuestro Dios. Pedro, en el capítulo 10, ahí vamos a leer mismo, Marcos 10, 28, Pedro le dice al Señor, gloria a Dios, 10, 28. Entonces Pedro,
comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, verso 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que invierta usted en la obra del Señor, el Señor le va a recompensar 100 veces más. Y eso de 100 veces más quiere decir de que Dios es el que nos bendice más de lo que nosotros podemos darle a Él. Alabamos al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Santo es nuestro Dios. El Señor nos bendijo a nosotros, hermano, de una manera muy especial. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, Dios le bendijo en todo. Santo es nuestro Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es una persona especial delante del Señor. Usted es un bendito del Altísimo. Si Él lo dijo en su palabra, hermano, usted tiene que creerlo. Yo tengo que creerlo y confiar plenamente de que así es. De que todo lo que hagamos nosotros en la obra del Señor, siendo nosotros benditos por Él en Cristo Jesús, hermano, todo eso va a venir recompensado por el Dios Todopoderoso. Nada, absolutamente nada es en vano. Santo es nuestro Dios. Leamos Efesios capítulo 1 en el nombre del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, leamos del versículo 3. Santo es nuestro Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria y la honra es para Él, hermanos. Él es digno de suprema exaltación, de suprema adoración. Amén. Y Él es digno de que nosotros siempre le demos lo mejor a nuestro Dios. Leamos del verso 3 en adelante, capítulo 1 de Efesios, versículo 3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Amén. Aquí la palabra del Señor dice de que Dios a nosotros nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. ¿Quién es el que nos bendijo a nosotros? Es Dios. Amén. En Dios nosotros somos bendecidos, en Cristo somos bendecidos. Aquí no hay un asunto, hermanos, de fracasos o de a veces sentirnos nosotros culpables por cuestiones que nos sucedan. Aquí el asunto, hermanos, es que nosotros somos benditos del Señor, ¿verdad? Porque tenemos nosotros fe y creemos en el Señor Jesucristo. Somos nosotros un pueblo bendecido por Dios, y Dios nos ha bendecido a nosotros con toda, oiga bien, con toda bendición espiritual. Esto abarca tanto, hermanos, lo material como lo espiritual. Santo es nuestro Dios. Amén. Esto abarca mucho, hermanos, todas las áreas, en las diferentes responsabilidades que uno tiene. Amén. En todas, hermanos, Dios nos ha bendecido a nosotros. El asunto es nosotros creer en esa palabra de Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios le da a Abraham la promesa, su mujer era estéril, Sara era estéril. Amén. Y el Señor manda a unos ángeles para que le den un mensaje a Abraham
Y el mensaje le dicen a Abraham de que su simiente iba a ser bendita, que iba a nacer un hijo, ¿verdad?, de sus lomos, gloria al Señor Jesucristo, y que por él iban a ser benditas todas las naciones por su simiente. Era un hombre de 100 años cuando recibe esa palabra. Sara era una mujer de casi 100 años, era una mujer mayor. Ya el tiempo de las mujeres, ¿verdad?, de la costumbre de la mujer ya había pasado mucho tiempo. Y Sara se rió cuando escuchó al ángel que le daba esa palabra de Dios. Y Dios le dice a Abraham: ¿por qué Sara se ríe? Santo es nuestro Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama duda. Paz de Cristo, hermanos. Se llama duda. Cuando uno duda de las cosas de Dios, entonces no recae esa promesa. Santo es nuestro Dios. Cuando uno duda, hermano, de las cosas del Señor, entonces es cuando flaquea en su fe, y es cuando ya dice: ¿para qué servir a Dios? ¿Para qué me santifico? ¿Para qué me esfuerzo? Es más, entre más me acerco a Dios, mi situación empeora. Santo es nuestro Dios. Pero la palabra de Dios ya estaba ahí. La palabra de Dios, hermanos, ya había salido de parte de Dios ese mensaje de que él iba a tener un hijo, y que de ese hijo iba a salir una nación grande, y por esa simiente, la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham, iban a ser benditas todas las naciones. Santo es nuestro Dios. Y esa palabra se cumplió, siendo a Sara mayor de edad, anciana. Dios es el Todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Ella concibió y dio a luz un hijo, y le pusieron Isaac, le llamaron Isaac. ¿Y sabe qué significa la palabra Isaac? El nombre Isaac significa risa, porque Sara se rió. Santo es nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. O sea que nosotros, hermanos, aunque no vemos que la situación cambia, ¿verdad?, en el momento, nosotros ya tenemos promesa de Dios de que somos benditos de Él, y que Él nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual, llámese económica, ¿verdad?, llámese como se llame, hermano, la necesidad que nosotros tengamos, espiritual, físico. Él nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual. Lo que nosotros tenemos que hacer es como Abraham. Abraham esperó el tiempo de cumplimiento de esa promesa. Es lo que nosotros tenemos que esperar, el cumplimiento de Dios. ¿Se acordaba que leíamos ese versículo al principio? ¿Cómo tenemos que estar nosotros firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre? Usted no tiene, ni yo tenemos que ir para atrás, tenemos que ir para arriba, ir creciendo, porque tenemos un nivel al que verdad tenemos que llegar nosotros, y ese nivel es la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Santo es nuestro Dios. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar constantes, ¿verdad?, trabajando en la obra de Dios, creciendo, porque todo el trabajo no es en vano. Nunca diga, ¿para qué Dios? ¿Para qué las cosas de Dios? Porque eso es decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? De una manera indirecta, no me sirves. Santo es nuestro Dios. No, hermano, tenemos que mantenernos nosotros siempre con una mentalidad fuerte en el Señor, creyendo en sus promesas. Abraham fue un hombre que nunca dudó de Dios, hermano, un hombre de fe, y por esa fe de Abraham, hermanos, nosotros hasta el día de hoy alcanzamos la bendición del Todopoderoso. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesucristo? Un hombre llamado Balac le dijo a Balaam que maldijera al pueblo de Israel.
Y Balaam le contestó esto. Leamos en Números, capítulo 23. Gloria a Dios. Vamos al Antiguo Testamento. Santo es nuestro Señor Jesús. Números capítulo 23. Leamos el versículo 19. Gloria a Dios. Dios, le contestó el verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, ¿y qué, hermanos? Y no podré revocarla. Gloria a Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y así será. Él bendijo y no hay quien lo revoque, no hay quien lo quite. Santo es nuestro Dios. Si Dios le dijo a usted que usted es bendito, usted es bendito. Si Dios dice en su palabra que Él nos bendijo en Cristo Jesús con toda bendición espiritual, así es. Santo es nuestro Dios. Balac le dijo a Balaam, maldice al pueblo. Balaam le dice, no es así el asunto, porque Dios bendijo ya a Israel y yo no puedo revocar lo que ya Dios hizo. ¿Quién va a poder contra Él si Él es el soberano? Él es el todopoderoso. Como dice Pablo, ¿verdad? ¿Cómo puede decir el barro al que lo formó, ¿por qué me haces así? Si Él es el alfarero, el que manda es Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Alabamos su nombre, hermanos. Usted no es un fracasado, usted no es una fracasada. Fracasado es el diablo, el Señor lo reprenda. Amén. Usted y yo no somos malditos. A veces sí pasan situaciones, hermano, difíciles, pero nosotros no estamos en maldición. Eso no quiere decir que por eso estamos, no, hermano. Nosotros somos bendecidos por el Todopoderoso. Santo es nuestro Dios. Amén. Leamos, hermanos, en Génesis, cuando Dios habla con Isaac. Santo es nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre. Porque el diablo, hermanos, el Señor lo reprenda, es mentiroso y padre de mentira, y trata de siempre, de alguna u otra manera, hacer que el Hijo de Dios se sienta culpable. Amén. O trata de que el Hijo de Dios se sienta un inservible. Y el enemigo es experto para eso, para desanimar al pueblo, para desanimar a los hijos de Dios. Amén. El enemigo le dice a veces, ¿para qué vas a la iglesia, hombre? Mira pues toda la situación que estás pasando. Mira tu necesidad que tienes, si no cambia el asunto. ¿Para qué vas a la iglesia? Señor, reprenda al diablo. En Cristo Jesús somos bendecidos nosotros con toda bendición espiritual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Solamente esperar el tiempo de Dios. Porque Él es el dueño de los tiempos, amén. Y Él es el que, verdad, dispensa, reparte los tiempos. Bendito el nombre de nuestro Dios. El capítulo 26 de Génesis, leamos el versículo 3. Gloria a Dios. Y el versículo 4 dice, gloria a Dios, alabamos al Señor Jesucristo. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán como benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Santo es nuestro Dios. ¿Qué le dice el Señor a Isaac? Quédate acá porque esta tierra es tuya. Santo es nuestro Dios.
esta tierra es de tu descendencia. Esta tierra ya, o sea, Dios se la había dado. Santo es nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Solamente confiar en Dios, creerle al Señor, esperar en Dios de que venga el tiempo del cumplimiento. Ahora, si yo digo voy a esperar en Dios, amén, pero también yo no me esfuerzo, o sea, es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Abraham fue un hombre que guardó sus mandamientos. Abraham fue un hombre que se esforzó, ¿verdad? Creyó en la palabra de Dios, fue obediente a la palabra del Señor. Amén. Y de igual manera nosotros, hermanos, tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos dice en su palabra, mantenernos ahí firmes. Amén. Y Dios a su tiempo trae la recompensa. Amén. Santo es nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Vaya buscando en el libro del Éxodo cuando el Señor manda a Moisés. Santo es nuestro Dios. En el capítulo 3, bendito su nombre para siempre. Éxodo capítulo 3, santo es nuestro Dios. Dice el versículo, hermanos, leamos el versículo, gloria a Dios. El versículo 16, hermanos, vamos a leer ahí lo que el Señor habla a Moisés. Le dice: ve y reúna a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis ¿a quién? A Egipto. Santo es nuestro Dios. Estaba la palabra de Dios, ya estaba dicha. Ahora faltaba el tiempo de cumplimiento. Santo es nuestro Dios. Faltaba el tiempo del cumplimiento. Cuando llega Moisés, hermano, pues usted, la mayoría han leído la historia. Cuando llega Moisés ante Faraón, Faraón se niega completamente. ¿Quién es Jehová o quién es el Señor? Dice: para que yo le sirva. Amén. Santo es nuestro Dios. Para que yo le obedezca. Entonces, Dios empezó a obrar. Amén. El pueblo, hermanos, cuando Faraón endurece su corazón, trae mayor sufrimiento a los judíos, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, muchos se quejaron contra Moisés. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ahora, la palabra estaba dicha de que ya Dios los iba a sacar de Egipto. Solo faltaba el tiempo del cumplimiento. Sí, hermanos, solo faltaba el tiempo del cumplimiento. Y así fue. Pasaron un proceso duro, todos ellos, difíciles. Amén. Parece la situación empeoró. Cuando llega Moisés ante Faraón, empeoró el asunto. Más los castigaban, más, hermanos, ¿verdad? Los traían a ellos
todos golpeados y bien maltratados. Empeoró el asunto, parecía que no iba a mejorar todo aquello. La palabra de Dios ya estaba. ¿Qué es lo que faltaba? El cumplimiento solamente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo cumple, hermanos. Lo que Él dice, lo hace. Y así sucedió. Lo que Él dijo, lo hizo con el pueblo de Israel. Hizo maravillas, prodigios, ¿verdad? Trajo mucha tribulación a la nación de los egipcios. Al mismo faraón destruyó y a todo su ejército. Bendito el nombre de nuestro Dios. Se cumplió esa palabra que el Señor había dicho. Santo es nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Dele gloria a Dios. Hermano, usted y yo somos victoriosos en Cristo Jesús. Santo es nuestro Dios. Él nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual. Amén. Nosotros, hermanos, hablando espiritualmente, todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, venimos a ser también hijos de Abraham. Bendito el nombre de nuestro Dios. Venimos a recibir las bendiciones de Abraham por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Gálatas capítulo 3. Santo es nuestro Dios. Gálatas capítulo 3. Santo es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie como nuestro Dios. Capítulo 3 dice el versículo 6. Gloria a Dios. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham. Y la escritura previamente, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, ¿qué le dijo? En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, ¿qué sucede? Son bendecidos con el creyente Abraham. Santo es nuestro Dios. ¿Somos qué? Bendecidos. ¿Cómo estás, hermano? A veces uno dice, estamos bendecidos, y claro, con necesidades. Y la gente dice, pero con necesidades. Pero ¿cómo es que estás bendecido y tienes necesidad? Santo es nuestro Dios. Sí tengo necesidad, pero estoy bendecido. Porque el que esté pasando necesidades, eso no quiere decir que no esté bendecido. Estoy bendecido, solamente espero el tiempo, porque su palabra dice que Él suplirá todo lo que nosotros nos falte. Entonces tengo que esperar yo nomás el tiempo de Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. El versículo 13, hermanos, leemos ahí mismo, capítulo 3, ahora el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿quiénes? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, dice, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Santo es nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros? A veces con necesidades, pero estamos en bendición. ¿Por qué? Porque ya Dios lo prometió, de que Él nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual, y que también Él promete suplir a nosotros, ¿verdad?, todo lo que nosotros necesitemos. Santo es nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. El pueblo de Dios, hermano, tiene que decir siempre amén. El pueblo de Dios tiene que estar firme. El pueblo de Dios tiene que ser constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Gloria al Señor Jesucristo, porque el pueblo de Dios es bendecido por Dios. Santo es nuestro Dios.
Alabamos su nombre. Por eso dice su palabra, hermanos, el que esté firme, en Corintios dice, vamos a regresar a Corintios, el capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice, gloria a Dios, versículo 12, gloria a Dios, alabe al Señor Jesucristo, hermano, porque no hay diferencia entre judío, gloria a Dios, y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Santo es nuestro Dios. Perdón, hermanos, ando aquí en otro pasaje. Le dije primero a los Corintios 10, gloria a Dios. Vamos a leer aquí 10 versículo 12, gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Y luego el 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente estar nosotros firmes en lo del Señor. Santo es nuestro Dios. No nos va a dar pruebas Dios que no podamos nosotros llevar. Tenemos que creer a esa palabra del Señor. Está la necesidad, pero también a la par de la necesidad está la salida de Dios. Es una promesa del Señor, hermano. Amén. Cuando el Señor Jesús, Él dice ¿verdad? Que Él iba a estar con ellos, se refiere a sus discípulos, y también es para nosotros esa palabra. Él iba a estar con ellos, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo, Él dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Entonces el Señor Jesús está en medio de nosotros. Santo es nuestro Dios. Solamente tenemos que creerlo, confiar en la palabra del Señor. Amén. Santo es nuestro Dios. La necesidad, hermano, ¿verdad? Créalo, que Dios ya le dio la salida. Solamente falta el tiempo del cumplimiento. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Él. Amén. Marta le dijo al Señor: ya llegue, hablando de su hermano Lázaro que había muerto. Tenía 4 días de haber muerto, al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? ¿Y el Señor qué hizo? Muevan la piedra. Movieron la piedra, ¿verdad?, de la tumba donde estaba Lázaro. ¿Y qué hizo el Señor? Le habló a Lázaro para que saliera de la tumba. Cuando esa palabra sale, en el mismo momento Lázaro resucita. ¿Hay algo imposible para el Señor? No hay nada imposible. Sara era una mujer avanzada de edad, ¿verdad? Que hablando médicamente y humanamente, no podía tener ya hijos, pero ya había esa promesa, ya había esa palabra, solo faltaba el tiempo del cumplimiento, y así sucedió. Se cumplió la palabra del Señor. Santo es nuestro Dios. Aunque nosotros no veamos, hermanos, que la situación cambia, nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor, creyendo plenamente en Él, porque somos un pueblo bendecido por Él. Él ya nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual. Solamente es mantenernos nosotros firmes en el camino del Señor, haciendo su voluntad, esperando el tiempo de Dios. Y llega el tiempo de Dios. La esperanza, ¿verdad?, que se demora, es tormento al corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando uno está pasando la necesidad, el problema, uno está esperando en el Señor. Es bien duro todo el proceso, no es algo fácil. Santo es nuestro Dios. Pero ya hay la promesa de Dios en los cielos. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Solamente tengo que creer yo esa palabra, esperar y confiar en Él hasta que llegue el tiempo del cumplimiento, y así será. Dios así lo hace. Nosotros los seres humanos, a veces decimos sí y a veces pues decimos no, y
Y hay ocasiones en que no cumplimos por diferentes razones. Así somos los seres humanos, pero Dios no es así. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dios no es así. Lo que Dios ha prometido, así será. Solamente es esperar cuando Dios lo haga. Y cuando Dios lo haga, hermano, usted haga de cuenta que pasa el Mar Rojo, ¿verdad? Y llegando al otro lado, usted va a cantar un cántico nuevo al Señor. Un cántico de victoria. Y es bien precioso, hermanos, cuando uno está esperando en el Señor y cuando Dios le contesta la necesidad, cuando Dios lo saca del apuro, el Señor, uno no le queda más que darle gloria, honra, alabanza, cántico al Señor nuestro Dios por lo que Él hace con nosotros. Santo es nuestro Dios. El proverbista dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Toda dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. ¿De quién? Del Dios Todopoderoso. Santo es nuestro Dios. A veces se tarda, a veces contesta en el momento. Así es nuestro Dios. Pero Él es el que tiene control de nuestras vidas y Él sabe realmente lo mejor para nosotros. Santo es nuestro Dios. Porque a veces, hermanos, si de repente Dios nos da algo, como que no somos muy agradecidos. Y entonces Dios, como ve eso, dice: me voy a esperar un momento. Se espera el Señor un momento, un tiempo, para que cuando ya recibamos nosotros aquella verdad, necesidad, podamos ser agradecidos con Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dele gloria a Dios, dele alabanza al Señor. Acuérdese que nosotros en Cristo Jesús somos victoriosos. En Cristo Jesús no hay derrotas, hermanos, no. En el Señor somos victoriosos nosotros, amén. Solamente es mantenernos nosotros en el camino del Señor, haciendo su voluntad, amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les guarde. Ánimo, póngase de pie. Vamos a alabar al Señor.